Te doy la bienvenida a nuestro Power Sport del día de hoy. Estoy en Villa Carlos Paz. Hemos venido a hacer un montón de notas. Entre ellas, mira por favor. Un auténtico Renault 18 de los años 80, manejado por quien en su momento era el dueño de esta butaca y corría nada más y nada menos que con Jorge Recalde y con Ernesto Soto. El tercero en aquel momento en ese equipo oficial Renault era nada más y nada menos que mi amigo Alejandro Moroni. Alejandro, te doy la bienvenida. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos cada vez que venimos a Carlos Paz, pero fundamentalmente por tener esta joya todavía viva. Es el auto original que ustedes corrían en la década del 80. Uno de los autos, sí, uno de los últimos autos del equipo que, bueno, por suerte pudimos atesorarlo y tenerlo aquí como una muestra viviente de lo que era el automovilismo de aquellos años. Me voy a dar una vuelta a la manzana. Tengo la suerte que nos vamos a ir a dar una vuelta con Ale. Enseguida venimos. ¿Tiene caja arrimada esto? ¿Eso es bomba de nafta? Poca nafta,
¿Te lo dejaron manejar? No te puedo contar, para mí estuve en Disney hoy. Che, lo tengo que correr porque ahí viene uno. Sí, por eso te decía que... Sí, la silencio se pone dura. Me enamoré de la caja. No solo de la caja, el motor. No te olvides que tú tienes 35 años. En ese momento, correr con esto, bueno, vos lo sabés, vos sos un tipo de mucha experiencia, era en pura sangre. Sí, por supuesto. Hoy, 35 años después, sin caja secuencial, yo te garantizo que en la montaña, en tramos específicamente veloces, no tan cortos, porque en los cortos con la caja secuencial alguna diferencia. O sea, por ejemplo, los del viernes en el Mundial. Claro. Con este auto le das batalla a los autos de hoy. Le das batalla a los autos de hoy. Te digo, arriba de la... Porque a vos te impresionó arriba del asfalto, pero vos no sabés lo que hay arriba de la tierra. Es totalmente distinto. ¿Cortés de la corriente? Sí. Lo que pasa es que la gente no lo pone en su real dimensión porque, bueno, obviamente te atraen mucho más las cosas que son más actuales. No, a mí esto me vuelve loco. Pero este motor, 2000, todo aluminio, es un motor que realmente fue... Tengo unos fans tuyos acá, Jorge. Increíble, increíble. Una cosa que generó un cambio, fue un antes y un después. De diferencia con un auto de la calle. No, contame, por ejemplo, los protectores de los faros Bueno. adicionales, y después vamos a la parte mecánica. Nosotros corríamos carreras de larga distancia y algunas se arrancaban a las 6, 6 y media de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde, algunas a las 7 de la tarde, depende de los enlaces que hubiese. Entonces había mucha parte de la carrera que se hacía con luz artificial. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero tenía ese protector que ves como grilla metálica cromada, que tenía la particularidad de que tiene, digamos, la posibilidad de sacarle los protectores que están sobre los faros. Después se volvían a colocar porque no había forma en ese momento de obturarlos que no sea esta. Y se ponía esta grilla de luces que son CIVIE Super Oscar y Oscar, que son faros de profundidad y panorámicos, que por supuesto te obligaban a cambiar el alternador porque la carga de energía que solicitan estos faros realmente es muy importante. Entonces, bueno, y esa es de quita y pone, es una situación que se ponía y después se sacaba y se volvía a colocar en el momento que hacía falta, digamos. Esto te permitía tener realmente una posibilidad de luz con buena visibilidad hasta 500 metros, que en el rally, en montaña no es tan necesaria, pero en la parte plana, cuando venís veloz, te hace falta. Esto venía recomendado por Renault Sport de Francia. Nosotros no podíamos usar reflectores de otra marca que no fueran CIVIE, por eso ves las publicidades en los paragol. La llanta que se usaba es esta llanta que después de todos los ensayos de vida y digamos, de fatiga que se hicieron dentro del laboratorio de Renault, fue la que mejor resultados dio. Por eso es que se siguió usando esta llanta. Realmente durísima, un aguante muy bueno, pero por supuesto una medida que es chica. Después fue evolucionando en el tamaño de llanta. De 13 pasó a 14, de 14 a 15, y ahí se terminó la evolución del Renault 18. Vamos a seguir hablando con Alejandro Moroni respecto de esta joya, que parece un auto de calle, pero te garantizo que de auto de calle lo único que tiene es la forma, todo lo resto es un pura sangre de carrera, con lo cual, Ale, te voy a pedir que nos empieces a contar y a explicar un poco qué es lo que tiene este auto. Freno a disco delantero. Freno a disco delantero, freno a disco atrás, únicamente cuando corríamos el Mundial, porque nos permitía la homologación FIA usarlo. Acá en Argentina, como era homologación campeonato argentino, no, porque el auto salía de fábrica con freno a tambor. Y las cubiertas, que es el tema más importante, en la única carrera que podíamos utilizar, el único rally que podíamos utilizar cubiertas importadas era en el Mundial. Fuera del Mundial, el reglamento era específico, tenía que ser cubiertas de serie. Así que corríamos con cubiertas de calle, las mismas que usabas vos o tu señora para ir a hacer las compras. Lo cual, a un auto que llegó a tener 170 caballos, era un gran desafío porque era muy difícil de que las cubiertas no sintieran el fragor de la lucha, digamos, porque, te repito, eran etapas muy extensas.
sí que había que reemplazarla seguido. Bueno, de hecho vos me contaste hace un rato que cuando venían ustedes tres, Recalde, Soto y vos pegando la punta, ganaba el que menos gomas rompía. Así es. El parámetro por aquellos años era no romper cubierta. Lo que pasa es que había que andar muy rápido con ello y entonces siempre alguno rompía alguna cubierta. Era imposible de que eso no sucediera. De todas maneras, aún cambiando cubiertas, el plus que nos daba correr con una mecánica como la que nos hacía Oreste nos permitía, en algunos casos, en todo caso, caer al tercer puesto, pero no más de eso. La jaula es particular porque, primero, en esos años, la jaula debía ser abulonada. No es como hoy, que la jaula va soldada y es parte estructural del auto. En esos momentos te obligaban a que fuera abulonada, con lo cual se hacía un desarrollo que muchas veces lo hemos hecho en Buenos Aires y otras veces los hemos partido de una plantilla que se hacía dentro de la fábrica y después se sacaba un proveedor a hacer afuera, porque era un trabajo tedioso, con un caño estructural que tenía que tener muy buena resistencia, pero le daba una rigidez torsional a la carrocería que permitía que en el rally no hubiese ningún tipo de inconveniente. Pero aún ya con lo que se había logrado en esta situación, el auto realmente era imposible que se doblara o se partiera en algún salto, ni se marcaba directamente. De cualquier manera, estamos hablando hace casi 40 años atrás, las exigencias de la FIA no eran las exigencias que tiene hoy en cuanto a seguridad. Totalmente. Esto desde el accidente de Toivonen para acá, las exigencias de la FIA empezaron a hacerse muy rigurosas y con justificación, porque realmente los coches cada vez tenían más potencia, cada vez iban más rápido, los accidentes eran muy complicados. Butacas. Nosotros corríamos con butacas que en ese momento se hacían dentro de la fábrica, eran de alambre con poliuretano y tapizadas. Renault en la línea decía, estas tres carrocerías van a ser para correr y las hacía distintas a la carrocería de calle. Por ejemplo, no le ponían el undersill y esas cosas y las reforzaban en algunos otros lugares, o era una carrocería que te podría haber tocado vos para correr o a mí que la compraba en un concesionario. Bueno, en teoría, total ya prescribió esto. Ya pasaron muchos años. En teoría tenía que ser una carrocería de fábrica. Lo que pasa es que nosotros a estas carrocerías las hacíamos más livianas, por aquellos años con chapa de menos espesor, pero sí poníamos una chapa de mayor espesor o doble chapa en los lugares específicos donde sabíamos que podíamos tener conflictos de rotura. Si vos ves el piso de este auto, vas a ver que está todo punteado porque tiene un doble piso. Porque era fundamental, porque el auto iba tan rápido que en muchos lugares hacía esquí y golpeaba y rompía, y bueno, y eso generaba muchos conflictos dentro de la carrocería porque te entraba polvo, entonces había que buscar la forma de blindarlo. Nosotros aquí, ¿qué tenemos? Debajo del motor, un trineo con un chapón de duraluminio de 9 milímetros que realmente permitía que uno pudiera encontrarse con la piedra más importante y no tener conflictos graves. Aunque a veces el conflicto no lo generaba la piedra, sino lo generaba el motor que se bajaba porque está montado sobre montantes de goma y bueno, eso por ahí traía problemas. Pero bueno, era la única forma de poder ir rápido en todos lados y tratar de que la naturaleza no le jugara en contra. En este caso tiene el tanque chico, que es el original con las bombas eléctricas, para que en las carreras cortas nosotros usamos este. Ahora en las largas se sacaba ese tanque y se ponía uno de aluminio, que es el doble de grande, que llegaba hasta esta zona. Sí, mitad del baúl. Con carga rápida, y entonces eso permitía balancear mejor el peso de la carrocería, porque este auto tiene ya de por sí el 63% del peso en el tren delantero y el resto en el tren trasero. Fíjate en los pasarruedas internos y vas a ver todo el picoteo. Bueno, todo eso que está ahí son refuerzos. Es una segunda máscara sobre lo que es la forma original de la carrocería. De esa misma manera, así como están los pasarruedas, estaban también los pisos, sobre todo en la parte del torpedo, que es donde más sufre. Entonces, todo eso ayudaba a tener un auto realmente, un tanque de guerra, por aquellos años blindado, para poder encarar carreras, como te dije, de 2.800, 3.000 kilómetros de recorrido, 4 etapas, y realmente largar y llegar con el auto entero. Para mí fue muy vertiginoso. Yo en 5 años pasé de no solamente estar, digamos, compitiendo, sino que además trabajando de par a par con gente que quizás a lo mejor me hubiese costado muchísimo a lo mejor llegar a tener acceso. Tuve la experiencia de ir a Francia, de estar en Renault Sport en Francia, intercambiar con Ragnotí en ese momento muchas experiencias. Ragnotí era un piloto mítico para la marca, que hizo muchísimas experiencias, pero nunca la pudo hacer arriba de un Renault 18.
y entonces él aprendía de nosotros. Realmente fue un momento de la vida soñado, que duró, bueno, hasta que yo mismo me propuse de un día cortarlo, pero la verdad fueron años muy intensos. Y muy felices. Sí, sí, totalmente. Eras el Benjamín del equipo, pero también eras el tester del equipo, con lo cual tenías mucho tiempo la cola arriba de la butaca del auto de carrera, no corriendo, pero sí desarrollando elementos, sí probando, sí ganando experiencia. Y sí, eso me ayudó muchísimo, porque yo tenía la suerte de estar dentro del departamento competición y de alguna forma era el piloto de pruebas. Entonces todos los test que no hacían mis compañeros de equipo, que ya eran consagrados, los hacía yo. Y lo hacía con mucho gusto, con muchas ganas, porque además de darme el gusto, aprendía. Y bueno, me permitió trabajar en desarrollos. Este es un auto, pero nosotros trabajamos en un auto grupo B, el cual me tocó testear desde la primera tuerca, un auto de 220 caballos, con tracción delantera, que no llegó a correr nunca porque, bueno, después del accidente de Toivonen en Europa, la FIA decidió matar el grupo B, pero nosotros teníamos el auto terminado, prácticamente listo para competir desde en Argentina, que era impensado creer de que íbamos a hacerle algún daño a un Audi, a una Lancia 037, pero sin embargo el auto era muy bueno, realmente daba batalla. Es más, en el rally de Argentina del año 83 que se corrió en Bariloche, nosotros con estos autos los pasábamos a los Lancia 037, por un problema solamente de adherencia, no permitían correr con clavos y nosotros teníamos mejor adherencia que ellos. Pero después cuando agarraban piso bueno, no veías ni el polvo. Los 450 caballos que tenían se hacían sentir. Entonces, pero bueno, eso me permitió, digamos, desarrollar mucho, aprender mucho, y ese desarrollo que finalmente no pudo aprovechar el rally, sí lo aprovechó el TC2000 porque fue la base del auto con el cual después Daniel Mustafa y posteriormente el Flaco Traverso pudieron empezar a correr con Renault en TC2000 y tuvieron 7 años de campeonatos ininterrumpidos. Ale, yo quiero agradecerte por mostrarnos esta joya que tenemos acá, por recibirnos cada vez que venimos a Carlos Paz, por la generosidad de tener este auto todavía en orden de marcha y como vos mismo dijiste, si voy a correr hoy una carrera, les peleo adelante. En definitiva, muchísimas gracias por lo que hemos vivido en estos días en Carlos Paz y cada vez que venimos por acá. No, Tomás, no tenés que agradecer nada. Para nosotros y para mí, para mi familia es un gusto recibirte siempre. En realidad yo he guardado el auto porque creo que es una parte de la historia del rally que no se tiene que perder. He comprometido dárselo al Museo Jorge Raúl Recalde, que lo está llevando adelante una fundación, están en este momento trabajando para hacer el edificio. Esto va a estar enclavado en Mina Clavero y el primer aporte que va a haber de ese museo es este auto. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a vos. Nuestro paso por Villa Carlos Paz, hablando con un amigo que nos muestra parte de la historia del automovilismo argentino, parte de la historia que afortunadamente no se ha perdido, parte de la historia que sigue viva, con lo que hizo en su momento Oreste Berta, pero también con cómo se involucró la fábrica en aquel momento, cómo se involucró la fábrica para llevar adelante un proyecto con 3 grandísimos pilotos y que fundamentalmente les dio un rédito, no solamente en lo deportivo, que créanme era lo secundario, sino que les dio un rédito en cuanto al marketing, en cuanto a la exposición de la marca en todo el mundo, en cuanto a la exposición de la marca en la Argentina y en cuanto a la exposición para vender, correr los domingos y vender los lunes este Renault 18 que fue un lujo en la industria automotriz argentina, ¿cierto o no? Totalmente. Hasta aquí esta parte de nuestro programa desde Villa Carlos Paz, hablando con Alejandro Moroni, que nos muestra su Renault 18, el original con el que él corrió hace 30, 35 años atrás, y que bueno, hoy se dedica a la hotelería, tiene este Hotel Costa Azul aquí en Villa Carlos Paz, un hotel divino, lindísimo, muy cerca del Parque Asistencia donde vamos a correr el Rally Mundial cada año y donde recibís muchísimos equipos que van a correr el Rally Mundial, con lo cual seguís estando en contacto con el automovilismo y aparte estás en contacto con aquellos que todos los años hacen el tema de las leyendas del rally. Así es, soy parte de las leyendas, sí. Cuando te vas poniendo viejo, sí, pasás a ser parte de las leyendas. bueno, Muchas gracias, Ale. No, gracias a ustedes.